Hay momentos en la historia que parecen sacados de una película, momentos en los que enemigos históricos dejan todo a un lado para pelear juntos contra una amenaza que busca literalmente borrarlos del mapa. Bueno, hoy vamos a contar la historia de una de esas alianzas, la de Centroamérica, y de una victoria increíble que por alguna razón quedó casi sepultada en el olvido. A ver, empecemos con esta pregunta, que seguro suena a locura. ¿Centroamérica parte de Estados Unidos? Parece imposible, ¿verdad? Pues, a mediados del siglo XIX, no solo fue una posibilidad muy real, sino que fue el plan de un hombre que estuvo a esto de lograrlo. Bien, para entender cómo se llegó a ese punto de quiebre, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que imaginarse el escenario de la época, porque de verdad era una tormenta perfecta a punto de estallar. La región estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Y miren, este cuadro lo resume todo de una forma muy clara. Por un lado tenemos a Centroamérica recién independizada, sí, pero totalmente fragmentada. Cada país por su lado, y peor aún, enfrascados en guerras civiles sin fin entre liberales y conservadores. Y por el otro lado, un Estados Unidos en plena expansión, con esta idea del destino manifiesto a tope, comprando territorios como Alaska, quedándose con media México. El desequilibrio de poder era sencillamente abismal. ¿Y dónde estaba el epicentro de todo este lío? Pues en Nicaragua. Y la razón es pura geografía. A ver, piensen que todavía no existía el Canal de Panamá, la ruta más rápida para ir del Atlántico al Pacífico. En plena fiebre del oro de California, era a través de Nicaragua, usando el río San Juan y su gran lago. O sea, quien controlara Nicaragua, controlaba una de las rutas comerciales más importantes del mundo en ese momento. Y los que querían ese control a toda costa eran los filibusteros. Es súper importante entender bien esta palabra. Ojo, no eran el ejército oficial de Estados Unidos. Eran más bien mercenarios, aventureros privados, la mayoría del sur esclavista, que iban por su cuenta a invadir otros países para crear sus propios imperios. Y digamos que el gobierno de Estados Unidos, pues, no hacía mucho por detenerlos. Ahora, el líder de este grupo de filibusteros no era un mercenario cualquiera. Era un personaje mucho, pero mucho más complejo y peligroso. Su nombre, William Walker. Aquí lo tenemos. Lo curioso es cómo llegó Walker a Nicaragua en 1855. No fue con una invasión a gran escala, no, fue mucho más astuto. Aprovechó que el país estaba en plena guerra civil y fue invitado por uno de los bandos, los liberales, para que los ayudara. Llegó con un grupito de apenas 57 hombres, pero su poder empezó a crecer como la espuma. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque Walker no era el típico soldado de fortuna. El tipo era médico, abogado y hasta periodista. Una persona súper preparada, pero usó toda esa inteligencia para promover una ideología aterradora. Estaba convencido de que la gente de Centroamérica era inferior y que su destino era ser reemplazada por una raza superior, la blanca, que sería la dueña de todo, con esclavos negros trabajando para ellos. La velocidad con la que actuó es impresionante. En muy poco tiempo traicionó a los liberales que lo habían traído, tomó el control total y para 1856, ¿qué creen? Se autoproclamó presidente de Nicaragua. Y una de las primeras cosas que hizo fue reinstaurar la esclavitud, que ya había sido abolida. Esto, por supuesto, fue la gota que derramó el vaso en toda la región. Pero claro, las ambiciones de Walker no se quedaban en Nicaragua, ni de cerca. Su plan era muchísimo más grande y representaba una amenaza de vida o muerte para toda Centroamérica. Su lema personal lo decía todo, y la verdad es que da escalofríos. 5 o ninguna. Se refería, claro, a las 5 repúblicas centroamericanas de la época. Su plan maestro era conquistarlas todas para crear un gigantesco imperio esclavista, que funcionaría como una extensión de los estados del sur de Estados Unidos. Frente a una amenaza de ese tamaño, pasó algo que nadie se esperaba. Esos mismos países que llevaban años peleando entre sí, de repente se dieron cuenta de que o se unían o desaparecían. Y así empezó a gestarse una de las alianzas más importantes de su historia. Y el líder de esa unión fue el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora. Él lo vio clarísimo. Si caía Nicaragua, después iban a caer todos los demás, uno por uno. Su llamado a las armas fue un momento clave, porque no habló solo de defender a Costa Rica. Habló de ir a luchar por la libertad de sus hermanos, diciendo esa frase tan poderosa: su causa es nuestra causa. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues fue histórica. Se formó el Ejército Aliado Centroamericano,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso las facciones de Nicaragua que se oponían a Walker, todos dejaron sus peleas de lado para luchar juntos. Por primera vez, la región actuaba como un solo bloque. Con esta alianza ya formada, estalló la guerra. Fue una campaña durísima que se peleó entre 1856 y 1857. Una guerra llena de batallas legendarias, de héroes que salieron de la nada y, por supuesto, de sacrificios enormes. Esta línea de tiempo nos da una idea general. La guerra arrancó bien para los aliados, con victorias importantes de Costa Rica, pero entonces apareció un enemigo silencioso y mortal, una epidemia de cólera que diezmó a las tropas. Costa Rica tuvo que retirarse un tiempo, pero ahí fue cuando los otros ejércitos aliados tomaron el relevo y mantuvieron la presión. Al final, acorralado y sin suministros, el 1 de mayo de 1857, William Walker se rindió. De todas las batallas, la de Rivas es quizás la más famosa. Y es aquí donde nace la leyenda de Juan Santamaría, el héroe nacional de Costa Rica. La historia cuenta que los filibusteros estaban atrincherados en una casona, el mesón de guerra, y desde ahí era imposible sacarlos. Santamaría, un soldado raso, se ofreció como voluntario para quemar el lugar. Cumplió su misión, y eso fue clave para ganar la batalla, pero le costó la vida. Es el símbolo máximo del sacrificio. Pero como decíamos, las balas no fueron el único enemigo. Este número es tremendo. La epidemia de cólera mató a unas 10,000 personas solo en Costa Rica. Para ponerlo en perspectiva, eso era casi el 10% de toda la población del país en ese momento. Es una cifra que nos habla del nivel de sufrimiento y de la increíble resiliencia que se necesitó para seguir luchando. La rendición de Walker fue una victoria total. Pero la historia de lo que pasó después y el legado de esta guerra es mucho más complicado. Es una historia marcada por el olvido y por un esfuerzo muy tardío por recuperarla. Walker, por su parte, no aprendió la lección. Años después de su rendición, intentó invadir Honduras, pero esta vez no tuvo suerte. Lo capturaron y lo fusilaron en 1860. Para ese entonces, Estados Unidos ya estaba al borde de su propia guerra civil por el tema de la esclavitud, así que nadie movió un dedo para salvarlo. Y de esta guerra nos queda una herencia de lo más curiosa, una que se usa todos los días, el apodo de los hondureños, catrachos. ¿De dónde viene? Pues del general que lideraba a las tropas de Honduras, Florencio Chatruch. Sus soldados eran los chatruches, y con el tiempo, la palabra evolucionó a catrachos, un legado vivo que conecta el presente con esa victoria. Y aquí llegamos al punto clave. Si esta victoria fue tan grande e importante, ¿por qué es tan poco conocida? La respuesta, tristemente, es política. El presidente Mora, el gran arquitecto de la alianza, fue derrocado por un golpe de Estado en 1859, y después lo ejecutaron. Los que vinieron después se dedicaron a manchar su nombre y a minimizar su rol, y de paso le restaron importancia a toda la guerra. Pero la memoria es terca. Medio siglo después, fue el poeta nicaragüense más grande de todos, Rubén Darío, quien la describió como una de las páginas más brillantes de la historia de Centroamérica. Un recordatorio de su verdadera importancia de la mano de una de las voces más respetadas del continente. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia no es solo lo que pasó, sino lo que se elige recordar y lo que se elige olvidar. Esta victoria centroamericana nos demuestra que la soberanía se defiende, que la unidad puede vencer amenazas gigantescas, pero también nos enseña que las victorias más grandes a veces pueden ser silenciadas por la política, y que toca a las nuevas generaciones redescubrirlas,